Andrés Sánchez es un comunicador social y periodista bogotano que ha trabajado en reconocidos medios de comunicación como Canal Capital, Noticias RCN, W Radio, La FM, Colmundo Radio, Todelar y City TV. Es uno de los periodistas más queridos por su audiencia, pues a su sentido de humanidad le ha permitido mostrar necesidades latentes de la población con escasos recursos en la capital colombiana. Merecedor y ganador de varios reconocimientos en el periodismo como el Alfonso López Michelsen en el 2020, el Simón Bolívar en el 2021 y el Premio a la Excelencia Periodística otorgado a los mejores en el Tiempo Casa Editorial. Patrulló la noche contando historias de la Bogotá que no duerme y vivió en carne propia los horrores de la crueldad humana tras vivir varias amenazas de muerte. Es creyente y sabe que Dios guía sus pasos. Precisamente fue Dios quien le dio un giro a su vida de 180 grados tras vivir un milagro de sanidad en su familia. Hoy nos acompaña con su historia de vida en Cuénteselo a Álvaro. Bueno, Andrés, en esta ocasión creo que nos reúne otro contexto, ¿no? Antes nos conocimos en el mundo del periodismo y demás, tantos años. Después de Canal Capital, recuerdo que te fuiste a RCN Radio, después estuviste también en RCN Televisión y nace también El Patrullero de la Noche. Muchas personas te conocen como El Patrullero de la Noche y cuando vemos tus redes vemos El Patrullero de la Noche. ¿Qué significó eso para tu vida? Yo creo que esto llevaría un título y es Para Dios no hay nada imposible. Cuando tú eres un soñador, nunca pierdas la visión de lo que Dios te ha dado. Yo recuerdo que después de pasar por radio, W, la FM, Todelar, Colmundo, alguien me dijo: Andrés, lleve una hoja de vida RCN porque hay un reemplazo y es por 20 días. Sí. Yo recuerdo tanto que llegué a la portería y había una pantalla y yo con mi hoja de vida aquí en el brazo, debajo del brazo. Y yo me quedé mirando la pantalla y una voz acá me decía: es por 20 días. Y la otra voz decía: aquí es donde yo quiero llegar. Y yo visualicé a ese presentador que estaba en ese momento, sin llegarme a imaginar que esos 20 días se iban a convertir en 8 años de mi vida, donde le entregué todo a la ciudad que nunca duerme, conociendo historias, denuncias, de todo lo que tú te puedas imaginar en una ciudad tan grande como es Bogotá, y que hoy en día yo me asombro porque es una ciudad que uno nunca termina de conocerla, con una gente maravillosa, historias por contar. Pero yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida en el ejercicio del periodismo, de la reportería, y también que nunca se nos olvide que más allá de la comunicación social es eso, esa labor social para que nosotros podamos conocer el corazón de las personas que nos siguen y también de las personas que nos llaman a reportar un caso, una denuncia, cualquier situación. Esa experiencia de haber estado en ese punto de cubrir la información en la noche es riesgosa, ¿no? En algún momento temiste por tu vida, por estar cubriendo información, porque hay un punto en el que uno como periodista se pregunta: uy, yo todo lo puedo, pero después cuando ya entra en razón se da cuenta de que uno es de carne, tiene sangre, en cualquier momento lo puede herir también una bala. ¿En qué momento reflexionó sobre eso? Alvarito, yo lejos de imaginarme que iba a estar presentando una sección en Noticias RCN, Andrés Sánchez era un hombre muy tímido al llegar a televisión. No. Y yo recuerdo tanto que Clara Elvira Ospina, mi jefe en ese momento, me dijo: tú te tienes que parar frente a una cámara y tienes que contar una historia. Y a mí, yo me acuerdo de ese primer día hasta el día de hoy, a mí me sudan las manos cuando voy a salir al aire. Y contar las historias, uno tiene que estar muy seguro de sí mismo, siempre, para poder contar una muy buena historia y también hacer ese match o ese clic con la gente. Y recuerdo en una de esas experiencias, a nosotros nos llaman, me entra una llamada al celular y me dicen: Andrés, hay una riña en Ciudad Bolívar, creo que llama La Estrella. Y yo, era un jueves, 12 de la noche, y llegamos allá y efectivamente habían acordonado. Yo veía que había como movimiento dentro de una tienda, un establecimiento comercial, pero cuando el camarógrafo se enfoca dice: Andrés, ahí hay un hombre armado. Wow. Cuando yo me enfoco en esa persona también y estoy mirando el cuadrito de la cámara, sí, veo que alguien me apunta con una pistola y me dispara.
y la bala pega en una señal de tránsito que había atrás. Entonces, en ese momento retrocedemos. Qué peligros. Y quedamos en medio de una balacera 4 horas, donde llegó el grupo de operaciones especiales a recuperar un arma de fuego que unas personas habían hurtado a un policía. Sí, eso fue noticia, yo no recuerdo. Todo empezó porque se murió el abuelito de unas personas ahí en la tienda y estaban tomando. Llega la policía a hacer la inspección, no los dejan y eso se convirtió en una balacera. Eso parecía un 31 de diciembre cuando estaba autorizada la pólvora. Mira, eso eran tiros para un lado, para el otro. Yo me iba a parar y veía cómo brincaba el polvo del suelo y eran las balas rebotando en el suelo. Cuando en esas, yo lo único que le grito al conductor es prenda la camioneta, él la prende y en ese momento, cuando entramos a la camioneta, saltamos al platón, empiezan a volar muchas plumas y eran las chaquetas de nosotros. Porque ustedes tenían también como un chaleco antibalas. En ese momento no. En ese momento yo lo único que veo plumas y le digo al asistente. Claro, por el frío de la noche, pues hay que contextualizar. Claro. Eran chaquetas grandes. Es que era un horario de 9 a 9, de la noche a la mañana. Y el frío de Bogotá a esa hora es tremendo. Hoy en día no me acostumbro al frío. Y yo me acuerdo que yo me sentí mojado. Sí. Y me dijeron, André, le dieron. Yo casi me desmayo. Y uno, es tanto el susto que yo me sentía mojado. Yo dije, sangre, pero no era nada. Cuando yo miré al asistente, claro, una bala le roza y a él le rompe toda la chaqueta y lo quema. Cuando yo le digo, le dieron, pues él se me desmayó. Y yo lo cargo y lo llevo al CAI más cercano, que era el CAI de Lucero, donde llegamos. A él lo encierran en el CAI porque le dio un ataque de ansiedad y empezó a gritar que quería irse. Pero finalmente, bueno, yo creo que Dios nos salvó la vida en ese momento. Y ahí llegó el bicho que más preocupaba que la mamá del patrullero de la noche. Claro. Mi mamá, Dios mío, ella prende el televisor al otro día a 6 de la mañana y ve esa balacera. Ve a su hijo correr de un lado a otro. Pero yo creo que eso hace parte de la adrenalina, hace parte como de esa pasión por el periodismo, por querer contar la historia, por estar ahí metido en el involucramiento. Pero bueno, uno nunca mide, yo creo que hasta dónde puedo llegar por contar una noticia. He estado en situaciones de mucho peligro. Yo creo que vi mucha gente morir en la calle y muchos accidentes. Y que uno, digamos, cuando se está en Bogotá, hay un punto en el que uno no se imagina que ese tipo de contextos de estar en medio de una balacera, que lo escucha uno también en noticias, pero en regiones apartadas, en donde no hay estado, donde no llega el ejército, y vivirlo en una ciudad como Bogotá, uno dice, caramba, es que la violencia está en todo lado. Pues ese día, imagínese, Alvarito, 11 capturas, 11, y habían muchos menores de edad, y esta gente corría por los techos, o sea, parecía una película literal. Y pues bueno, la policía muy pendiente de nosotros. Esto pasa en Ciudad Bolívar. Después, con el tiempo, vamos a un operativo en la parte alta de la localidad de Usaquén. Sí. Y allí también otra balacera. Fuimos recibidos a punta de bala. Y esto era para un lado, para el otro. La policía corría. Un policía me pone el chaleco antibalas, se me tira encima. Y era una banda que se dedicaba al hurto de ganado ya en la parte, lo que conecta como con la calera. Y también ese día 3 capturados, pero pues es una situación de adrenalina y también de pensar mucho al otro día, de reflexión. Porque es la vida de uno, ¿no? Pues es saber que uno también pone en riesgo a su familia. Pero para mí era esa adrenalina abrir un noticiero. Para contextualizar, el periodista que abre el noticiero es wow. No, que abrir el noticiero es tener la noticia del día, es decir, esto es lo que yo me estoy esforzando y esto es lo que yo les quiero contar. Y era eso, yo creo que yo soy un contador de historias y me apasiona mucho. Y fueron muchos años, Alvarito, en el periodismo así, de inmersión. Hablaste un punto muy importante de contar historias y empezaste a contar historias, las historias de la gente en City. Sí. City fue un momento muy clave también en tu profesión, porque pues City es un medio local, o sea, y las marchas, los problemas de una ciudad tan compleja como Bogotá, ¿qué significó ese cambio ya de la noche al día y seguir nuevamente en Bogotá con el medio más visto en esta capital? Sí, yo pensaba que conocía Bogotá en City, eso fue la escuela. Ajá. Donde empecé a conocer barrio por barrio, localidad por localidad, y es un noticiero muy cercano a la gente.
y la gente se familiariza mucho con el noticiero, Sí. y empezamos a contar las historias. Fue un medio que me permitió a mí contar la historia de la señora que sacó adelante a sus 3 hijas a punta de tinto, de los frentes de seguridad, de cómo los vecinos pueden denunciar y nosotros ser ese puente para que así mismo buscáramos a las autoridades y se les diera una solución. Pero allí aprendí a conocer muchas historias, cubrimientos que quedarán grabados en el corazón y en la mente, como los del 21, las marchas de noviembre sí, del 2019. esas marchas, uy, Dios mío, yo nunca había reportado 18 horas sin parar. Fue un momento Muy donde intenso. sabíamos que iba a ser una marcha grande, pero no teníamos la dimensión de lo que iba a pasar. Y nosotros llegamos a la Plaza de Bolívar y empiezo yo a sentirme, Alvarito, como que me empecé a ahogar, y estábamos en directo, y hubo un momento donde, ¡boom!, una bomba aturdidora Pero, del Escuadrón Móvil Antidisturbios. pero era un ahogo, ¿por qué? Por eso, por las La bombas. cantidad de gente en la Plaza de Bolívar. Era tanta la gente que yo levantaba los pies y la misma gente me iba sacando de la Plaza de Bolívar. Empiezan los disturbios y eso fue impresionante. Yo me desmayé en directo 3 veces del ahogo, de los gases lacrimógenos, la gente nos auxiliaba. Eso me encanta del reportero de City TV. A pesar de la posición de las personas nos ayudaron. Nosotros muy imparciales informando, pero cuando vieron que yo caí por el ahogo de los gases, Sí. llegó una persona encapuchada, destapó rápido eso era como bicarbonato, y me lo echaba así en la cara. Ahí reaccionó y empezamos a cubrir 18 horas sin parar. Fue una noche muy caótica. Si tú recuerdas las escenas Sí. de la película del Joker, Sí. tal cual. Nosotros caminábamos y yo veía saqueando de un lado, veía cómo atropellaban al otro, El veía caos. en un lado dando bala, veía en el otro lado todo el mundo peleando y era el caos. Yo dije, se acabó Bogotá. Esas marchas fueron muy duras y después las de cuando quemaron los 15 CAIs en Bogotá, donde lamentablemente muchos jóvenes perdieron la vida. Esa también yo creo que fue la noche más negra que ha vivido Bogotá. Dicen los expertos que después del Bogotazo, esa noche, uy, Como un hombre, segundo bogotazo. caos, Dios mío, sí. Yo me acuerdo que yo estaba en Villaluz, yo llegué a una velatón que iban a hacer por la muerte del estudiante de Derecho, y empezamos nosotros a grabar. Yo le digo al jefe, está llegando mucha gente, esto no va a ser una celebración normal o ¿cómo se dice?, un homenaje. Un homenaje, sí. De un momento a otro llegaron unas personas encapuchadas y fue el caos. Quemaron el carro del CTI, la emprendieron contra el CAI y empezó el caos en Bogotá. Y nosotros también transmitiendo. Estábamos en pandemia. Era el miedo de uno quitarse un tapabocas, pero o te quitabas el tapabocas o te ahogabas, porque era tanto el gas lacrimógeno que uno ni veía. Pero también yo creo que fue un cubrimiento muy limpio, muy profesional, con un equipo maravilloso, los jefes iban coordinando todo y siempre estuvimos muy conectados, tanto el noticiero como la ciudadanía con nosotros. Fue algo impresionante, que fue un cubrimiento tan bonito que allí me llevó a ganar un premio Simón Bolívar. Entonces creo que este oficio es de sacrificios, pero también tiene sus recompensas. Andrés, cuando se está en este mundo del entretenimiento, no vamos a negar, el mundo del periodismo también, en una porción muy mínima está en el mundo del entretenimiento. Sí. Y ese tema del reconocimiento, ya uno va a la calle, la gente lo reconoce, ay, él es fulanito, eso, y ahí le piden el autógrafo, la foto y demás. ¿Eso te llegó a afectar a ti en algún momento? No, yo creo que me lo gocé tanto. Mi papá desde un comienzo, él me dijo, cuando yo empiezo a entrar a los medios de comunicación, me decía, Andrés, uno siempre tiene que ser la misma persona desde que entra hasta que sale. Y a uno lo hace es la gente. Si la gente quiere que Andrés sea el periodista, el reportero de guerra que está en las calles, es la misma gente y yo me debo a ellos. Y por eso es mi responsabilidad de siempre llevar una muy buena información, con mucho criterio y mucha rigurosidad,
pero en algún momento yo creo que sí intenté desviarme, donde empieza a llegar ese reconocimiento. Claro, es que es fácil hacerlo. Y a donde llegaba Andrés, a donde llegaba el patrullero de la noche, era una vaina muy bonita. O sea, era como decir, como en un camión de bomberos. Pero y yo es creo que era el carisma. eso es un tema que da directo al ego, ¿no, Andrés? Sí. Y que ahí es donde está el dilema, si uno se cree el cuento o tiene los pies en la tierra. Yo creo que es muy necesario no tener los pies en la tierra, porque a mí me gustaba mucho la rumba. Ajá. Responsable con mi trabajo, pero los fines de semana yo me desconectaba del planeta entero. Y sí me iba con mis amigos, que la artista, que a donde uno llegaba, eso era trago hasta. Pero me di cuenta que eso no llevaba a nada bueno. ¿En qué momento? Porque ahí es donde empieza el otro Andrés. Sí, yo siempre fui muy juicioso. Yo creo que yo he ejercido mi labor y mi profesión con mucha responsabilidad. Pero en esos tiempos de ocio, de diversión, yo creo que uno a veces puede pasar el límite, o puede pasar la raya, como dicen, y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado y mucho tacto. Creo que las oraciones de mi mamá tuvieron un efecto porque, claro, yo, como toda persona, yo me iba y me tomaba mis traguitos, pero ¿qué pasa? Que no me podía tomar uno, ni dos, ni tres, si no era viernes, sábado, domingo. Claro. Y eso llegó a un momento en el que sentí que eso estaba afectando mi vida personal. No, el trago no me trajo nada bueno. Claro que no fui loco, no fui allá borracho, pero empecé a sentir unos vacíos, Dios mío, que yo al otro día me levantaba y sentía un peso, Alvarito, como si algo malo hubiera hecho. Eran unos guayabos terribles de depresión. Y todo eso se junta. Y cuando yo estaba en el canal RCN, recibo unas amenazas antes de salir al aire por una nota que yo había hecho en una localidad en el sur de Bogotá. Me llama alguien y me dice: no le gusta a esta persona que usted vaya a sacar esto al aire. Si usted saca esto al aire, le damos 72 horas para que pierda de la ciudad. Entonces yo pensé que era una broma. Yo cuelgo el teléfono, vuelven y llaman, pero me llaman ya al teléfono personal. Cuando se identifica la llamada, la están haciendo desde una cárcel. Entonces, claro, qué miedo, porque esta persona empezó a hablarme datos muy puntuales de yo donde vivía, el color de mi carro, la ruta que yo tomaba en la noche para llegar al canal. Me sacan del aire y el director me dice: tranquilo, que no va a salir, pero vamos a guardarlo. Yo tengo que estar con un esquema de seguridad de un año. Yo seguía asistiendo al canal, pero pues ya en otras labores como de apoyo, de estar pendiente de la sección internacional. Pero para mí era muy frustrante, porque yo decía: ¿por qué nos tienen que callar? Y en ese momento se junta que, alguien muy cercano se enferma, y yo le dije a una persona, le dije: oiga, ¿llega una iglesia? Entonces se reía, me decía: ¿una iglesia? Y yo llego al lugar de su presencia, y para mí fue muy impactante, porque apenas entro a ese lugar, yo sentí que mi corazón dio una vuelta. Y empecé como un llanto, no sé si era de la emoción, no sé qué pasaba dentro de mí. Y yo me arrodillé y yo le dije a Dios que si Él existía, yo quería verlo. Que tal vez tenía todo lo que una persona podía desear: un trabajo, una estabilidad, un reconocimiento, una familia hermosa que ha sido para mí un motor de vida. Pero yo sentía que yo corría detrás del viento. Del viento, sí. Muchas veces nos pasa. Yo le dije: Dios, me duele ver a esa persona cómo está. Y era una persona muy allegada. Yo dije: si tú existes, yo quiero verlo. Y si tú sanas a esa persona, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y así pasó. Salí yo de ese lugar, pero salí no muy pensativo. Yo llegué a mi casa, yo a nadie le comenté que estaba en una iglesia, y empecé a asistir. Y esta persona llevaba 3 meses hospitalizada. Yo no veía avances, pero algo dentro de mí me decía: no fallezca, siga. Cuando el último dictamen, se reúnen todos los especialistas y dijeron como: no sabemos qué pasó, ustedes son unas personas de fe,
Esto fue un milagro, porque no le daban probabilidades de nada. Y para mí eso fue muy impactante, y desde ahí yo creo que la vida de Andrés Sánchez se parte en dos, donde empiezo a conocer a un Dios que todo lo puede, que no juzga, que da una segunda oportunidad y que empieza a bendecir de una manera sobrenatural, que seguir a Dios no es fácil, pero sabemos que es lo más seguro que uno puede tener en la vida, y lo empecé a vivir muy, muy directo. O sea, yo conozco a un Dios que empieza a hacer milagros de sanidad en gente, y usted no me lo está preguntando, pero yo creo que si hay personas batallando con el trago, con el cigarrillo, con cualquier vicio, créanme que para Dios no hay nada imposible. Yo no llegué a una iglesia buscando a que Dios me quitara el trago, pero lo hizo así, en un chasquido de dedos, porque Además, cuando yo llego, me invitan a una fiesta y yo voy a un encuentro de la iglesia y fue una cosa maravillosa, y cuando yo voy a esa fiesta, alguien me sirve un trago y yo, a tomar el trago, me lo voy a tomar. Yo bajo esa copa, corro al baño, vomito, y han sido 8 años donde yo no me tomo un trago porque le comí las barbarita. O sea, que si ustedes están luchando con algo, créanme que sí se puede. Hay una salida, sí. Y si usted tiene un corazón dispuesto, lo puede hacer. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que eso es la iglesia, todos van perfectos, la vida perfecta. Y resulta que no es así. A la iglesia va gente rota. Es que eso es un hospital, eso es una sala de urgencias donde todo el mundo siempre va a llegar con una herida. Y es una herida que sana, pero hay que seguir haciéndole tratamiento, hay que cambiar las benditas, hay que seguir poniendo la curación, porque de eso se trata, de ir sanando. Y si alguien es un especialista en sanar, en curar, en llenar vacíos, en levantar hasta muertos, es Dios y es nuestra fe, porque dice que la fe moverá montañas, y cuando nosotros somos personas de fe, a veces somos probados, pero sabemos que de la mano de Él todo lo podemos lograr. En el mundo, O sea, no quiere decir que uno, es que es cristiano y vive feliz siempre, no. no. Vivir en el mundo, viviremos aflicciones, pero así mismo nosotros tenemos que saber dónde hemos puesto nuestra fe y en qué estamos confiando, porque sabemos que es la salida. O sea, te lo hablo de pandemia, yo le tenía pánico, y es donde dije que tuve pánico a la muerte, pero así mismo fui uno de las muchas personas que tal vez no se quedó en casa por trabajo, pero yo veía la muerte tan cerquita, pero así mismo estaba muy tranquilo, muy tranquilo. Entonces, pues es algo muy bonito. Recapitulemos un poco. Ya estamos con un Andrés que es creyente, un Andrés que empieza a cambiar como esos hábitos que tenía en el pasado. Pero paralelamente está un Andrés que está trabajando en City TV y está en el contexto de las marchas. Espiritualmente, ¿eso tuvo algún peso, un significado? Porque es que en esos días yo recuerdo Bogotá tenía como un ambiente muy denso, era como si hubiera una Se sentía así, ¿no? nube pesada en Bogotá, es decir, hubo algo que influyó, no sé, para quien no crea o quien sí crea espiritualmente, pasó algo. Oiga, espiritualmente se mueve mucho. Y no lo hablo como una persona religiosa, lo hablo es porque yo hablo con hechos, yo hablo por lo que veo. Tengo fotos, tengo videos, porque yo estuve documentando el minuto a minuto de las marchas. Uno, a mí me encanta hablar con los jóvenes. Inclusive llegaban los encapuchados y ¡ay! Me braviaban, estaban furiosos. Pero yo les decía, aquí está el micrófono, si ustedes quieren hablar. Yo no debo acortar a nada la entrevista, estamos en directo, porque también tienen derecho a expresar su voz, a expresar su opinión. Y a mí me encanta eso, de meterme en el corazón de la marcha, hablar con todo el mundo. Pero en medio de eso también vi cómo se mueven cosas que aprovechan. Sabes que yo digo, Dios mío, el tema de, como dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Vi cómo hacían rituales, personas al parecer satanistas. En marcha. En las marchas, con botellas, las llenaban de sangre, las iban regando. Los inciensos se los soplaban a los jóvenes en la cara. Tenían unas máscaras muy feas.
Y estas personas, al ver que yo estaba documentando el tema, no sé, tal vez sentían también el tema espiritual y empezaban a tratar de atacarnos a nosotros. Y tenían unos instrumentos que agudizaban el oído de una manera horrible. ¡Bum! Y estas cosas, tú sentías que los oídos iban a estallar. Yo lo único que hacía era enfocado en las noticias, en el reporte, en el directo, pero también oraba mucho. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Sentía que se movía mucho el tema espiritual, pintaban unas cosas en el suelo, Alvarito, que hasta el día de hoy empiezo a saber qué era lo que estaban pintando. Porque hay que tener mucho cuidado cuando uno vea esto, porque son personas que aprovechan la inocencia de una marcha de los jóvenes para poder contaminar una ciudad con un tema espiritual muy fuerte. Entonces, bueno, siempre ha estado Dios cuidándome. Yo creo que yo siempre me he considerado un periodista que siempre va con una armadura, y mi armadura, más allá del micrófono y la cámara, era la presencia de Dios. Y también tuve la oportunidad de compartirle de un Dios de amor a muchas personas en las marchas, ¿sabes? Me gustaba sentarme y escucharlos en un andén, nos daban horas hablando. ¿Y qué le decía a la gente? ¿O cuál era su principal necesidad? Porque muchas veces uno se da cuenta que la gente quiere ser escuchada, quiere ser oída, Mira, quiere expresarse. Jóvenes que no saben ni por qué marchaban. Entonces me llamaba la atención, era el tema de la rebeldía. Y yo me ponía a hablar con ellos y son personas que, como muchas personas, no les ha tocado fácil, una niñez muy sufrida, hogares disfuncionales. Y tal vez también les daba mucha rabia de temas educativos, temas sociales. Y bueno, yo creo que los jóvenes piden soluciones, los jóvenes desean con un mejor futuro ver esta ciudad, este país, y hay que escucharlos, porque yo creo que cuando uno escucha, la otra persona se puede sentir tan tranquila, y escuchar sus luchas, escuchar todo el tema, todo lo que se mueve alrededor de ellos. Y nada, yo lo único que le decía ya lo último es, ¿me permites orar por ti? Y fue una maravilla darnos un abrazo en medio de el caos, la pelotera, pero nunca perdiendo el rumbo o de vista que estábamos en directo, en noticiero y nada, yo creo que todo esto son experiencias, Alvarito, muy bonitas e enriquecedoras. Andrés, hay una de las cosas que has venido realizando es la documentación de todas estas historias. ¿Se ha pensado de pronto en sacar un video, un documental, un libro o algo con relación a todas estas experiencias que has vivido en la calle como reportero y de las historias que te han contado en ese mundo de la reportería? Sí, yo creo que la pandemia para muchos de nosotros fue como ese sacudón de replantearse uno en la vida, de resetearse, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo y para dónde voy? Uno, yo aproveché la pandemia y me hice un posgrado, dije, voy a sacar adelante el posgrado. Empecé a prepararme más porque siento que en el ejercicio del periodismo uno nunca tiene que hacer esa pausa, sino siga preparándose. Actualizándose. Ajá, y actualizándose. Y en medio de esa pausa, un día me senté, me empezaron a tocar mucho las historias que iba conociendo día a día y empecé a escribirlas. Son aproximadamente 40 historias de el corazón de la gente en medio de una pandemia. Hay gente creyente, no creyente, pero cuento la vida de cada persona con la que tuve la oportunidad, el privilegio y el placer de conocer en medio de una pandemia. Tristemente algunos de ellos ya no están, se los llevó el COVID, pero son historias muy bonitas. Hasta me acuerdo una de un señor que él tenía un cambuche, un habitante de calle ahí por la carrera 30, y un día me bajé a hablar con él de la camioneta, yo me bajé de pan y era impresionante. Él me decía, Andrés, yo no consumo droga, pero me gusta vivir en la calle, y tenía una Biblia toda rota, y yo lejos de imaginarme que este señor creía y conocía de la palabra de Dios, y empezó a leer, y nos sentamos un buen rato. Pero lo que más me llamaba la atención era cuando los árboles, la copa de los árboles que estaban ahí, él me decía, tranquilo, son espíritus y demonios que empiezan a moverse a esta hora de la noche. Cuando yo saco la Biblia a compartirle a los demás loquitos de aquí, decía él, empiezan los demonios a tratar de atacarnos.
Y la gente no cree esto, ¿no? No, es que no piensa que esto solo pasa en las películas, pero es real, El mundo es impresionante. espiritual es tan real como el físico. Sí, yo creo que Dios nos da libre albedrío y uno sabe hasta qué punto puede llegar si yo quiero hacer el bien o tristemente hay personas que se dedican a hacer el mal. Lo más bonito es que hay un Dios que no juzga, que a estas personas que están haciendo el mal, el día que se arrepientan y digan yo quiero una oportunidad, Dios es ese Dios de una segunda oportunidad y Él no se equivoca. Yo creo que a todos nos ama con ese mismo amor. Él no tiene favoritos ni preferidos, es que usted es más santo que el otro. Y yo creo que el tema de religión le ha hecho mucho daño a la sociedad. Yo creo que la religión más bonita es esa relación que yo tengo con Dios, de todos los días poder levantarme y decir gracias por el techo, gracias por el alimento, gracias por la familia, gracias por mi trabajo, por mis compañeros, por mis jefes y por todo lo que Él nos da. Inclusive también gracias por esos problemas que a veces nos abruman. Y muchas veces las personas creen que porque son determinada cosa o porque son pecadores o bueno, han cometido determinado delito, en fin, piensan que no se pueden acercar a Dios por eso. Yo creo que es el tema de la culpa y la vergüenza. Entre más culpa sientes tú que la gente no se acerca a Dios por eso. Sí, total. La culpa es como esa vergüenza de poder levantar la cara y decir, heme aquí, perdóname. Porque pasa, y pasa, le pasa a un cristiano, un evangélico, a cualquier persona. Pero si uno no tiene un corazón dispuesto a decir perdón, ¿qué es lo importante? No quedarse en ese círculo de seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, sino que usted tenga como ese arrepentimiento de decir, oiga, yo no quiero volver a hacer nada. Y créame que la vida empieza a cambiar. Tentaciones van a haber todos los días, situaciones van a haber todos los días, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en la calle. Pero bueno, yo creo que uno trata de hacer las cosas bien, no somos perfectos, cometemos errores, todos los que usted quiera, pero es esa relación que tenemos con Dios, de decir gracias, yo quiero que tú me veas con buenos ojos, y yo creo que lo más bonito es uno tratar de hacer las cosas bien para hacer sonreír el corazón de Dios. Entonces ser una buena persona. Sí. Es que Alvarito, un buenos días le puede cambiar el día a alguien, estrecharle la mano a alguien puede cambiarle hasta la vida a alguien. Sonará muy tonto lo que estoy diciendo, pero yo lo veo en el edificio donde vivo. Cuando voy caminando hacia el ascensor y alguien entra primero, en vez de esperar, cierran rápido el ascensor. Eso nos pasa a todos. No cierra rápido para que nadie le suba, pero sí pasa. Pero es un acto medio odioso, y yo creo que eso que dices, que esos pequeños actos pueden cambiar un poco la percepción de muchas cosas, ayudan y nos permiten ser también mejores personas. Sí, yo creo que esta relación pues, del Andrés de ahora y el periodismo a mí también me ha enseñado mucho es eso, a ponernos en los zapatos del otro. Yo creo que cuando uno es generoso, ser generoso no implica que tú puedas ayudar con dinero a todo el mundo, sino Exacto. en qué te puede ayudar. Una llamada, un consejo, un abrazo, inclusive una oración, sin que esa persona se entere. Si Dios le pone en el corazón a esa persona, hombre, ore por esa persona 2 minutos. Si a alguien he aprendido, me llama, me dice, Andrés, ore por mí. Yo sé que donde esté, yo puedo meterme al baño, si sea 2 minutos, pero el simple hecho de decir, Señor, yo oro por esta persona para que todo le salga bien, la vida empieza a cambiarle. Y bueno, yo creo que Dios nos da a todos un propósito. Y a veces nos preguntamos, pero ¿cuál es mi propósito de vida? Y nos imaginamos por allá predicando en África, pero no, creo que el propósito que tiene cada persona es hacer bien las cosas. Cuando uno disfruta su trabajo, cuando uno disfruta su familia, cuando uno disfruta ir hasta el Transmilenio. Ese es el propósito, disfrutarse la vida sanamente, porque pues ya cuando pasamos el límite, pues todo tiene consecuencias. Exacto. Pero bueno, ahí vamos. Andrés, ya rápido para despedir, porque sé que se acabó el tiempo. Se acabó el café. Ya rápido, démosle un mensaje final a todas esas personas que quizás vieron y cayeron en este video podcast por algo. Por algo. Por algo. No sé, porque el algoritmo nos favoreció o porque Dios los puso en ese lugar. ¿Qué le podríamos decir a alguien que quizás está en un momento tormentoso en su vida?
pero que está viendo esto? Bueno, esas personas que tal vez pueden estar pasando por alguna situación, es decir, mire, hay una virtud que puede tener cualquier persona. Todo se puede perder en la vida, menos la esperanza, porque todo pasa, pero tenemos la esperanza de que tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo siente. A Él le duele cuando pasamos situaciones muy fuertes, pero sabemos que levantando la cabeza hacia el cielo, cerrando los ojos y decir, te necesito, la vida de cualquier persona puede cambiar. Y también los sueños, luchen por esos sueños, luchen por prepararse, esfuércense, porque dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Y a mí esa palabra me encanta, porque a veces cuando sentimos que el mundo se nos viene encima, yo digo, pero si Dios dice que yo soy un hombre fuerte, que soy un hombre valiente, porque para Él nada es imposible, es un Dios que cumple sueños, es un Dios que sonríe al verte sonreír, y es un Dios que tiene y quiere lo mejor para ti. Porque hay una cosa, Alvarito, y para que todos se lo lleven en el corazón, por cualquier situación que estemos pasando hoy, recuerden que Él siempre pone la semillita y lo mejor está por venir. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes, y yo feliz de aquí compartir este cafecito. Me invito a otro cafecito más Claro adelante, que sí. porque muy rico poder compartir de toda la experiencia. Y bueno, tal vez volvamos a los medios más adelante. Confianza Dios en nos va Dios. moviendo por diferentes escenarios, pero a donde nos ponga sabemos que ahí hay un propósito, y es hacer bien las cosas, hacerlas muy bien. Y eso estamos haciendo. Gracias. Gracias.